Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso internacional virtual Teorías de la Formación. Hoy en nuestra segunda sesión con el profesor Leonardo Rolli. El lunes tuvimos nuestra primera sesión con el profesor Renato Huarte Cuellar, Individuo, Sociedad y Formación, Russo Cani Pestalozzi. En esta ocasión, el profesor Leonardo Rolli de Lima estará presentándonos el panorama de la pedagogía en Brasil, ciencia, formación y profesión. También nos acompaña el profesor Alexander Icapié García. Él también es profesor, uno de los profesores que dirige este curso Teorías de la Formación, a quien después de presentar al profesor Leonardo, pues le daré también la palabra para que él nos haga un breve preámbulo, si así bien lo considera, y posteriormente el profesor Leonardo ya será toda suya la sala Zoom. Antes entonces de iniciar, me permito compartir que el profesor Leonardo Rolim es pedagogo y magíster y doctor en educación y realizó su pasantía postdoctoral en teoría de la pedagogía. También es profesor adjunto de la Universidad Federal de Paraíba en el Departamento de Cualificación Pedagógica del Centro de Educación. También ha sido profesor permanente del programa de posgrado en educación y coordina el grupo de estudios e investigaciones sobre pedagogía, trabajo educativo y sociedad. En este momento está asociado a la Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Educación, a la Asociación Nacional de Didáctica y Prácticas Docentes, a la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y es miembro de la Red Nacional de Investigadores en Pedagogía de Brasil. Entonces, profesor Leonardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un gusto poder escuchar otros lugares de enunciación respecto a la pedagogía, a la formación y a todas las categorías que hacen parte de este campo disciplinar y profesional, como pues nosotros también lo reconocemos, de este campo científico. Entonces, bienvenido. Y pues, profesor Alexander Icapié, saludarle a usted también. Eh, Bienvenido. Bueno, muchas gracias, profesora Laura. Buenas tardes para todos y todas. Muy buenas tardes, profesor Leonardo. Así como eh, introdujimos la participación del profesor Renato Duarte el lunes, nos corresponde lo mismo con el profesor Leonardo. Eh, Llamar la atención sobre un aspecto ya que se mencionó el día de hoy y es la importancia de la gestión del conocimiento, la importancia también del reconocimiento recíproco entre distintas disciplinas y también la importancia que tiene el hacer el trabajo de visibilizar lo que se produce dentro de un campo disciplinar y profesional, en este caso, el de la pedagogía. Por supuesto, la presentación que hace la profesora Laura del profesor Leonardo destaca además de sus títulos, sus cualidades como investigador, pero hay algo que dentro de todo eso llama particularmente la atención y es su participación en redes del conocimiento, que creo yo que a pesar de que hemos hecho un trabajo muy grande desde la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, la Universidad de Antioquia y los programas de pedagogía en visibilizar eh, la pedagogía como un campo profesional, como un campo disciplinar, visibilizar la pedagogía como una ciencia. Hemos trabajado muchísimo en este tipo de espacios, también en las cosas que escribimos por separar analíticamente pedagogía de educación, pedagogía de didáctica, eh, etcétera. Sin embargo, creo que no hemos hecho, por lo menos en Colombia, el trabajo de generar una asociación de pedagogos. Y eso es importante y es necesario y es un paso.
siguiente que hay que dar. Por supuesto, seguiremos teniendo este tipo de encuentros y este tipo de espacios, pero necesitamos también avanzar hacia una estructura de asociación. Y en eso el profesor Leonardo también nos lleva mucha delantera, también sabe bastante y esperamos en ese sentido también poder contar con su asesoría, profesor Leonardo. Bienvenido, es usted siempre muy generoso eh, y esperamos, eh, estamos extendiendo desde aquí la invitación a cuando sea posible nos visite presencialmente en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alexander, profesora Laura, a los demás y las demás profesoras y profesores de la Universidad de Antioquia, al profesor Renato que me acompaña en esta experiencia de interlocución internacional que conlleva nuestro esfuerzo de actuar desde nuestras distintas realidades académicas, um, un movimiento de afirmación del carácter científico de la pedagogía como una vía de enfrentamiento a el ya conocido y muchísimo discutido en nuestra literatura específica del campo, eh, silenciamiento del debate epistemológico del seno que constituye la pedagogía como un saber. Y un saber que no se dispone al humano desde la experiencia natural o desde la experiencia que se traspasa sin los recursos para la sistematización de esta experiencia, mirándole hacia lo que se puede deducir de esta experiencia para construir unos parámetros, unos principios, unas teorías que nos sirvan como orientadores para decisiones futuras. Así que cuando miramos a América Latina, segundo indican las investigaciones del campo, y constatamos este silenciamiento de la discusión epistemológica de la pedagogía, silenciamiento que se puede explorar desde distintos puntos de vista y mapeando un conjunto de variables que se explican contextualmente, o sea, reconociendo a las particularidades de la historia de academización de la pedagogía en cada país. Llegamos a la conclusión, bajo estas referencias de investigación del campo, que para avanzar en la formación y en la constitución de los campos profesionales de la pedagogía, no se puede prescindir de una profundización de las bases que se pueden identificar o que pueden identificar la pedagogía como una forma epistémica que se produce bajo una racionalidad metódica, rigurosa, que se ancla en principios científicos. Bueno, según las distintas orientaciones paradigmáticas que movilizan la actividad investigativa en este campo tan plural que es la ciencia. Pero el primer punto es discutir que el sentido de ciencia, aunque sea múltiplo y plural, nos posibilita extraer la pedagogía de una zona donde ha sido puesta como una palabra que acá en Brasil yo tengo en mis últimas publicaciones y ponencias, me he referido como no sé en términos de traducción cómo les llegará, pero como un referente ausente.
es como algo de lo que se habla con mucha frecuencia, incluso que frecuenta nuestro léxico cotidiano como un adjetivo para las cosas. La palabra pedagógico es común en Brasil en aplicaciones léxicas que designan, por ejemplo, procesos, recursos, experiencia pedagógica, recurso pedagógico, cuaderno pedagógico, para exemplificar, y que aunque con frecuencia se ha utilizado, carece de una sustancia que le estructure conceptualmente. Así que yo me refiero a la pedagogía como una palabra sin esta constitución conceptual, lo que está muy bien afirmado por un dato de una investigación reciente de 2023, cuando recuperado tesis de doctorado y de maestría en educación que se produjeron en Brasil en las últimas 4 décadas, y aunque la palabra pedagogía sea utilizada como un descriptor de contenido para estos trabajos o aparezca en su formulación de título, en más del 90% de este cuantitativo no hay una parte del texto que se dedique a una conceptuación teórica de base mínima para que el concepto sea utilizado como un lastro, con un lastro que le identifique como una herramienta para producción teórica en aquel trabajo. O sea, lo que nos señaliza esta tradición de uso léxico de la palabra pedagogía es que cuando uno no tiene otra opción, la palabra pedagogía sirve porque ella tiene un sentido erudito de la academia, pero sin regulación conceptual fuerte. O sea, nadie va a reclamar qué sentido de teoría, de pedagogía se utiliza, porque es una palabra que nadie se entere o nadie se preocupe más intensamente por esta pérdida de lastro conceptual que me he referido anteriormente. Pero estos son puntos de acceso para una discusión que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase, y que empieza, por supuesto, con algunos apuntamientos que nos ubican como Universidad Federal de Paraíba, grupo de investigación, y que creo que van a ser más claros si les enseño en pantalla con este slide que he hecho. Entonces voy a compartir la pantalla. Es una presentación sencilla con algunos datos y imágenes que, bueno, como me falta seguramente hablar más claramente en español, creo que con estos recursos pueden comprenderme un poco mejor. Desde luego les pido las disculpas por los errores que estoy a cometer con la lengua. Yo no soy hispanohablante, me esfuerzo porque tengo una identificación con la lengua española y me encanta hablar, me gusta aprender, y esta es una aptitud pedagógica de disponibilidad para que podamos interactuar, potenciando las condiciones que este espacio nos permite manejar. Así que
si me pueden ayudar con esto, les doy las gracias. Bueno, entonces les quiero decir que hablo de un sitio muy específico que se llama Paraíba, en un estado de la zona noreste de Brasil, que está aquí en la región de las playas, donde es común una caracterización de playas con sol todo el tiempo del año, aunque por estos días tengamos por aquí muchísimas lluvias. Pero estamos acá en este punto que es el extremo oriental de nuestro continente, América del Sur, de nuestra región. Y aquí en este punto se ubica la ciudad de João Pessoa, que es la capital del estado. Justo esta ciudad que está representada por esta tercera imagen al lado. Acá tenemos la sede, el campus principal de la Universidad Federal de Paraíba. La Universidad Federal de Paraíba, o la UFPB, forma parte de una cadena de universidades públicas de Brasil que llevan esta calificación federal porque pertenecen y son gestionadas por la Unión, o sea, el gobierno central. Todas nuestras prácticas y servicios son accesibles públicamente a las poblaciones. Y aquí tenemos el pórtico, la entrada de nuestro campus central, que está en João Pessoa. Pero en el interior del estado, en otras ciudades, tenemos también otros campi donde se ofrecen otras actividades de grado, de posgrado, de extensión, de investigación, como expresión de nuestra función, de nuestra misión institucional, que es de generar cambios comunitarios por medio de la formación de excelencia y también de la transferencia de conocimientos, de la producción y la transferencia de conocimientos. Bueno, se puede ver que todo en Brasil es muy gigante. Por supuesto, nuestra universidad también está ubicada en una zona de preservación, creo, de Mata Atlántica. O sea, se puede mirar desde el aula de pedagogía un pequeño mono en la ventana o una otra especie de bicho, de animal de la Mata Atlántica que, claro, no ofrezca riesgo a las personas que conviven ahí entre los muros, las calles, las clases, con los profesores, estudiantes y la comunidad académica en general. Bueno, esta universidad es formada por centros o facultades, como en Colombia, como en UDA. Tenemos la facultad, o en nuestro caso, el centro de educación, que ofrece la carrera de pedagogía. Bueno, son 3 carreras de pedagogía en este momento siendo ofrecidas en nuestra facultad. 2 de ellas integralmente presenciales y una en la modalidad a distancia, pero las 3 con planes de estudio distintos, porque se orientan a perspectivas de formación que se ajustan a campos de actuación con especificidades. Por ejemplo, yo actúo en el grado de pedagogía con la área de profundización, educación especial y educación de personas jóvenes y adultas. Hay otro grado de pedagogía con la área de profundización en educación rural, pero la formación básica de estos grados tienen una configuración generalista que refleja
los lineamientos curriculares nacionales para la formación inicial en los grados de pedagogía que fueron definidos por el Consejo Nacional de Educación en el año de 2006. Así que todo el país tiene como referencia para el desarrollo, la planificación y desarrollo curricular de los grados de pedagogía, ese documento que se llama Lineamientos Curriculares Nacionales para el grado de pedagogía. Así que más o menos en el 7º nivel, los estudiantes eligen qué área de profundización desean estudiar, y luego el grado le proporciona una experiencia más centrada en intereses que se asocian a campos de actuación particulares. Así creemos que con esto el problema que siempre se ubica en un área que es muy porosa como la nuestra, o sea, que es atravesada por muchísimas demandas profesionales, pero que en términos de desarrollo curricular nos desafía a estructurar un plan que contemple esta multiplicidad de campos de actuación en términos de oportunidad o de experiencia formativa en un currículo de formación inicial. Es muy difícil. Así que creemos que este problema se puede afrontar con técnicas de diversificación curricular que, como he dicho antes, pueden direccionar la experiencia formativa a los intereses que los estudiantes expresan considerando sus expectativas de actuación profesional. Tenemos también la carrera de pedagogía, psicopedagogía, que es más nueva, es la única de Brasil incluso, hay que decir. Carrera de ciencias de la religión, nuestra maestría y doctorado en educación, la maestría y el doctorado en ciencias de la religión, la maestría en políticas, gestión, evaluación y educación superior, y la maestría en gestión de las organizaciones aprendentes. Así que todas estas posibilidades formativas son gratuitas y se puede accesar por pruebas específicas o exámenes nacionales en el caso de los grados, especialmente por medio del ¿cómo se llama? ENEM, Examen Nacional de la Enseñanza Media. Nuestro grado es el más antiguo de la facultad, tiene 50 años, pero en Brasil somos octogenarios, tenemos como grado de pedagogía 80 años. Bueno, en este espacio institucional coordino yo el grupo de estudios e investigaciones en pedagogía, trabajo educativo y sociedad, un equipo de investigación que existe desde el año 2017, que ya formó unos tantos maestres, maestras, doctores, doctoras en pedagogía y educación, y que también desarrolla junto a otros colectivos con los cuales yo estoy articulado en estas redes que fueron mencionadas, actividades de extensión, de movilización académica y de divulgación científica para la visibilización del referencial de la pedagogía como ciencia. Nosotros tenemos una militancia académica muy bien definida en este momento,
con nuestras diferentes frentes de actuación. Queremos que este referencial se visibilice porque entendemos que es una herramienta de desocultación de la condición de la epistémica de la pedagogía. Si las reflexiones filosóficas o epistemológicas que se llevarán a cabo resultarán en un consenso o en una conclusión provisoria de que la pedagogía se puede afirmar como ciencia en términos de determinadas cualidades o determinados padrones. Esto es un trabajo que se desdobra de una reflexión más basal, más filosófica, más rigurosa, como se puede decir por aquí, que exige que esta discusión alcance los grados. Así que, como les voy a enseñar, no hay propiamente hoy en Brasil, aunque tengamos el grado de pedagogía, una tradición de estudios en pedagogía en nuestro país, porque todo se encuentra muy poroso, muy diluido en asignaturas que conllevan esta calificación de pedagógicas, pero que son propiamente una aplicación de conocimientos residuales de las ciencias de la educación a un conjunto de problemáticas que son alusivas a las prácticas escolares. Estos no son propiamente estudios de pedagogía, aunque sean estudios pedagógicos. Son estudios sobre pedagogía. Y, o sea, delante de esta constatación, nosotros entendemos que es necesario expresar, visibilizar la posibilidad de operar con un referencial que problematice la pedagogía en su condición científica para el enfrentamiento de esta obscuridad que se constituyó alrededor de la formación, de la profesión y de la investigación en nuestro campo en Brasil. Entonces, mis investigaciones y producciones siguen organizadas en estas cuatro líneas investigativas: abordajes epistemológicas de la pedagogía, formación y actuación de pedagogas en contextos escolares y no escolares, interfaces entre didáctica y desarrollo curricular para la innovación pedagógica, y pedagogía universitaria didáctica para la educación superior. Bueno, hasta aquí les quiero preguntar si desean hacer alguna intervención, a ver el chat, si hay cualquier pregunta. No, todavía no. Si desean, pueden levantar la mano, que la profesora Laura les dará la palabra para que puedan participar en cualquier momento. No necesitan esperar al final, pueden solicitar la palabra mientras estamos desarrollando nuestras ideas. Bueno, y hablar de esa historia, que es una historia que, como he dicho, nos lleva hacia 80 años atrás, más de 80 años, en la verdad, un poco más, cuando el grado de pedagogía es instalado en la Universidad Brasileña, la Universidad de Brasil en Río de Janeiro, y luego en la USP, nos exige volver un poco más, aunque estemos en esta clase estableciendo un marco histórico de reflexión sobre esta trayectoria de la pedagogía en los siglos XX. Necesitamos mirar
un poco para eventos que se sucedieron anteriormente, porque esa historia de la pedagogía no se despliega de la historia de la propia educación en la colonia portuguesa, que fue durante muchísimos años el Brasil. Y aquí les voy a presentar 4 imágenes sin pretensiones de esgotar, por supuesto, las aclaraciones historiográficas, porque esto nos exigiría mucho más recursos para comprensión, pero es un acercamiento didáctico a los contextos históricos que dejaron marcas en la pedagogía y en su forma como hoy se presenta a nosotros como un problema. Bueno, diferentemente de ustedes, la colonización de vuestros países, la colonización brasileña fue producto de la invasión portuguesa. Y este modo de colonización tiene una serie de rasgos muy típicos. Uno de ellos es la asociación en los principios históricos de la fe y del poder de la metrópoli colonizadora, de la fe como expresión del poder de la iglesia. O sea, la iglesia y la monarquía estaban muy fuertemente asociadas en el proyecto de dominio territorial y simbólico de los pueblos indígenas que por aquí estaban en los años de los 1500, siglo XVI. Aquí, en esta imagen, se puede ver una pintura de Víctor Meireles del año de 1985, que retrata lo que, desde su perspectiva, fue la primera misa de Brasil, con los religiosos jesuitas y los indígenas a su alrededor. Los indígenas, según fuentes históricas, fueron decimados en 100 años, en este primer siglo de colonización portuguesa, en una escala de 70%. Es lo que se estima bajo algunos estudios historiográficos. Y en este momento histórico, las experiencias educativas que se sucedieron en Brasil o en el territorio que hoy es Brasil, no pasaron de la catequesis jesuítica y de la enseñanza particular por medio del Ratio Studiorum, que se constituyó en una protoforma de currículum y orientaciones didácticas para las prácticas magistrales llevadas a cabo por los religiosos en ese trabajo educativo, que también tenía un interés de aculturación para proporcionar las condiciones culturales propicias a la dominación simbólica, que es típica de un proceso de colonización, como ya sabemos. En el siglo XVIII, o sea, 2 siglos después, acá vamos a la segunda imagen, con este hombre que se llama Marqués de Pombal, un portugués. El país, la colonia y la metrópoli portuguesa, otra vez van a sufrir cambios importantes. Los jesuitas fueron expulsos del país por conflictos de intereses con la corona portuguesa, y el responsable por la organización de una especie de sistema
de instrucción que se debería asemejar al sistema de instrucción pública francés de Condorcet fue este señor Marqués de Pombal, que instituye lo que quedó conocido en Brasil o en la historia de la pedagogía brasileña como aulas o clases regias, no sé, que funcionaban en la casa del profesor, del maestro, donde había una habitación o un salón para recibir uno, dos o tres estudiantes de familias económicamente muy bien abastadas y fornecer a estos niños y adolescentes una formación general que les permitiera o salir del país para estudiar en universidades europeas o quedarse aquí para estudiar en las pocas universidades que se instalaron en Brasil a lo largo del siglo XVIII, que no eran propiamente universidades porque no tenían esta clasificación. Eran escuelas de derecho, escuelas de ingeniería y escuelas de medicina, escuelas de agricultura. Estas 4 escuelas que estaban distribuidas por las capitanías, que hoy llamamos de estados o provincias, de la costa el este del país, concentraban las únicas posibilidades de formación de una élite intelectual para el pueblo brasileño a partir del siglo XVIII. Por supuesto, estas escuelas tenían una función mucho más profesionalizante que propedéutica, así que los estudios científicos orientados a la producción del conocimiento solo se tornaran objetivo institucional de una entidad que se cría en el siglo XX, que es la Universidad de Brasil. La primera Universidad de Brasil se cría en el siglo XX, en el año de 1932. Y es ahí cuando la pedagogía se instala. Con Marqués de Pombal, la palabra pedagogía es utilizada por la primera vez, pero no fue popularizada. Él, cuando dibujó el sistema de formación escolar, denominó lo que quedó conocido como Escuela de Primeras Letras como Escuela de Pedagogía. O sea, en su plan inicial, lo que se llamaría después de Escuela de Primeras Letras tendría este nombre que no se adoptó, pero que se constituyó como una materia, una asignatura de los cursos normales. Y aquí les quiero enseñar el edificio de la Escuela Normal de la Paraíba del Norte, Paraíba do Norte, que es hoy João Pessoa, la ciudad donde vivo yo, que fue creada en 1987. En estas escuelas que fueron instaladas en las capitales de las provincias o en las ciudades más populosas del país, que en grande parte se concentraban en las zonas costeras o cerca de las ciudades con más actividad industrial o agropecuaria, había una formación que seguramente conocéis ustedes porque en sus países se clasifican de la misma forma, llamada de normalismo o de formación en escuela normal. Esta formación se destinaba a la preparación de las profesoras, primero de los profesores, después de las profesoras,
bajo el proceso de feminización del magisterio, de lo cual también vamos a hablar porque tiene impactos en la historia del grado de pedagogía. En esta formación se estudiaba una asignatura en el ciclo básico que se llamaba pedagogía. Entonces aquí las estudiantes, según las investigaciones historiográficas del campo, conocían a los referenciales paradigmáticos que forman la historia de las tradiciones pedagógicas. O sea, los estudios en pedagogía funcionaban para las estudiantes de las escuelas normales como la vía o el punto de acceso al proceso de apropiación de las bases históricas y filosóficas desde el campo, de modo que se pueda identificarse con él. Pero lo más curioso es que estas escuelas todavía siguen existiendo en Brasil, no más como escuelas normales, pero sí como una formación profesionalizante ubicada en la enseñanza media, con el nombre de magisterio. Es una formación técnica, sería como una formación técnica en pedagogía, anterior al grado de pedagogía, para actuación en puestos de apoyo escolar, pero integrada a la formación que uno puede tener en la enseñanza media, después de la Profesor, formación. profesor Sí, Leonardo, tenemos sí, un asistente que está pidiendo la palabra. No sé si lo habías sí, notado. sí, claro. Adelante, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde Argentina. Profesor, me llama la atención esto que usted está planteando respecto a que la idea que tenemos, por lo menos en Argentina, esta idea de normalismo, que con esa raíz francesa y todo, y tal cual se expande a finales del siglo XIX, que usted está mostrando la fachada en esta foto de una escuela de 1987, que se crea como escuela normal cuando a nosotros en nuestro país las escuelas normales como tales han sido diezmadas, justamente en la época en la que usted está mostrando la presentación, y que para nosotros esto que usted está planteando en la combinación entre el grado de pedagogía, que en Argentina empieza en la Universidad Nacional de La Plata, con la creación de la Universidad Nacional de La Sí, Plata, y después, recién a mediados de la década del 40, se va a expandir en las capitales de provincia, acá en las universidades nacionales que están ubicadas en las capitales de provincia en Argentina. O sea, son como si fuesen dos fenómenos como contrapuestos. Cuando hay expansión de la escuela normal en Brasil, acá en Argentina ya está en desuso. Incluso también pasa en Chile, que hacia finales con la caída del gobierno democrático y la figura de Pinochet, desaparece la escuela normal. Entonces sí. esto para mí es novedoso y agradezco que lo esté planteando porque no tenía este registro. Gracias. Nada, gracias a ti por tu intervención. Pues esta es una historia que exige de nosotros una atención constante porque son piezas que se van conectando con características muy particulares de cada país. Y bueno, lo que quiero que quede claro es que la formación de profesoras en Brasil empieza con el proceso de normalismo, o sea, de formación en las escuelas normales. Las escuelas normales son instaladas en las provincias brasileñas en el final del siglo XIX, bajo un espíritu cultural de una época que los historiadores llaman de
redentorismo pedagógico. Es como una creencia del poder, en el poder de la educación como el motor para el desarrollo, el progreso económico y social del país, que deseaba salir de un modo de producción que era centralmente agropecuario para un modo de producción más moderno, más industrial. Y así que este redentorismo de una educación que sería capaz de instrumentalizar las personas para una inserción productiva, comprendiendo los contextos de cambio económicos, sociales, que marcan esa transición de los XIX para el siglo XX en Brasil, tiene una manifestación arquitectónica, que son las escuelas creadas. Bueno, alguien preguntaba qué nombre tenía las aulas o las clases instaladas por el Marqués de Pombal. Aulas regias, que eran aulas isoladas, impartidas por un único profesor para una o un grupo pequeño de estudiantes. Una característica de este momento de transición del siglo XIX para el siglo XX, bajo esta atmósfera de creencia en el poder progresivista de la educación, es la creación de los grupos escolares. O sea, los profesores que antes trabajaban aislados en sus propias residencias o viviendas, ahora van a agruparse en una institución que se llama grupo escolar o después escuela. Y tanto la escuela normal cuanto los grupos escolares que se crean en este periodo, en general, porque hay muchísima diversidad de paisajes políticas en Brasil, cuando miras hacia el norte, hacia el sur, los procesos geopolíticos de configuración de las relaciones de poder que se expresan en el modo de acción del Estado, ahí son particulares. Pero en general, la forma arquitectónica de las escuelas normales y de los grupos escolares son de pequeños palacetes, porque la población debería tener internalizada la comprensión de que mirar para la educación era mirar para el predio, mirar para la construcción imponente, mirar para el sentido de algo muy grande que está fuera de sí mismo y que necesitas apropiarse, necesitas rendirse, necesitas dedicarse para al final lograrlo. Así que, como estamos hablando de un país que hasta los años 40 tenía una condición básicamente rural, con poquísima posibilidad de acceso a las instituciones escolares para la gran mayoría de la población, este proceso generó un imaginario de importancia del sentido educativo de las escuelas, tanto normales cuanto las escuelas elementales, porque ellas no formaban parte de la representación de lo que las personas necesitaban para vivir. O sea que el Estado tuvo que también producir una narrativa cultural utilizándose de estos señales para plantear en la vida cultural de esta sociedad una institución, un lugar para una institución que no encontraba lastro en la vida cotidiana de las personas, porque las personas vivían y se morían sin necesitar irse a la escuela.
Pero la escuela normal es la casa de la pedagogía hasta el grado de pedagogía se instalar en 1939 en la Universidad de São Paulo. Y desde entonces la escuela normal se extingue, no hay más escuelas normales en Brasil, pero sí, ¿no?, formación para profesoras en nivel medio integrado, que se llama magisterio, que es una formación integrada a la educación básica. Y esta trayectoria histórica tiene como un gran efecto de los cambios políticos, culturales y económicos del siglo, el proceso de feminización del magisterio y por consecuencia de la pedagogía. Y para ejemplificar esto, les voy a enseñar esta foto. Esta foto es de mi turma. Aquí soy yo, acá. En 2009. En 2009 recibí mi título de pedagogo por la Universidad Federal de Campina Grande y yo era el único hombre de la turma. O sea, este proceso de feminización que empezó en los años de 1930, hoy explica el hecho de que el grado y la profesión de pedagogía estén feminizadas, que es la expresión cuantitativa puesta por el número de mujeres que se forman sistemáticamente en este grado, pero también expresión del proceso de feminilización, que es la expresión cualitativa. O sea, el modo por lo cual la cultura de los hábitos de la formación, las prácticas que nos identifican unos a los otros, absorben determinadas características engendradas que tienen rasgos de género en esta configuración dual o binaria de lo que es el hombre y la mujer en una sociedad profundamente patriarcal como la nuestra. Y esto tiene en este momento generado indagaciones interesantes de investigadores en Brasil. ¿De qué modo la experiencia formativa y la constitución profesional en el campo se ve atravesada por estos procesos de generificación que se explican históricamente y que hoy necesitan ser aclarados bajo las nuevas circunstancias históricas que pluralizan mucho más la pedagogía de lo que un día fue. Bueno, para podermos especificar un poco mejor esta historia que he comentado a partir de las imágenes, les voy a puntuar 4 marcos curriculares que establecen características de la formación en pedagogía en Brasil a lo largo de este siglo. En América Latina, nuestro primer curso, la formación institucionalizada en pedagogía empieza en Argentina, como nos dijo el colega que habló anteriormente, pero no con el nombre de pedagogía, ¿no? El curso ahí, el grado ahí tenía otra denominación. Ahora no me acuerdo exactamente qué denominación tenía, pero en Brasil siempre fue pedagogía.
incluso en Argentina, los cambios de nomenclatura suceden en algunos momentos a lo largo de los años. Esto es interesante porque nos permite también rastrear los paradigmas que fueron influenciando la propia comprensión de lo que identifica el ámbito de producción y de la formación especializada en educación en la universidad. Desde una mirada más filosófica, humanista, hasta una mirada más polidisciplinaria, de base científica, son configuraciones epistemológicas que tienen impactos formativos. Como nos dice Jean Rousset, es un pedagogo francés, no se puede problematizar la formación en pedagogía fuera de un referencial de pedagogía. Así que este esfuerzo nuestro de conocer las bases, partiendo de la problematización sobre la categoría formación, que es lo que este curso internacional nos ofrece, es un reto importantísimo para revitalizar lo que en este momento es fundamental en nuestros países, que es la academización de la pedagogía, que se ve afrontada de distintas formas, como vamos a discutir adelante. Entonces, en Brasil, la carrera de pedagogía surgió en 1939 a través del decreto de 11.190 que organizó la Facultad Nacional de Filosofía. En este momento, todos los grados de pedagogía se impartían en un modelo institucional denominado de Facultad Nacional de Filosofía. Luego, esta facultad se renombrará para Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras en 4 sesiones, incluyendo pedagogía. Además, una sesión especial didáctica. Su objetivo era formar licenciados y licenciadas y llegó a conocerse con el modelo estándar federal. La formación de los bachilleres se llevó a cabo en periodo de 3 años y para los graduados en 1 año en la asignatura de didáctica 3+1, que es el modelo 3+1. ¿Qué quiere decir este modelo? Y antes hay que aclarar el uso del término licenciado y bachillerato. En Brasil hay 3 modalidades de grado de educación superior. A los grados licenciaturas, que son los grados para formación de educadores, o sea, licenciatura en pedagogía, licenciatura en portugués, licenciatura en matemáticas. Son carreras de formación pedagógica para las prácticas educativas que en términos generales se desarrollan en las escuelas de educación básica, o sea, formación de profesorado. Los bacharelados son formación para profesionales que no enseñan, que no trabajan en escuelas. O sea, los pedagogos en Brasil un día fueron bachilleres, o como se dice por aquí, bacharéis, porque no tenían entre sus competencias profesionales la función de la docencia, de la enseñanza. Para ejercer esta función en Brasil, uno tiene que obtener el título de licenciado en, ¿vale? Y la formación general es la formación en el curso de bacharelado, que es lo que en Colombia tenéis vos con la denominación del grado como programa. O sea, el programa para ustedes sería como para nosotros
nuestro bacharelado. Entonces, la pedagogía nace como un bacharelado para formar los técnicos de organización del sistema escolar, luego que el Ministerio de Educación fue creado en la ciudad de Río de Janeiro, junto al Ministerio de la Salud, Ministerio de la Educación y de la Salud. Entonces, con la creación de este ministerio, se generó, en términos de políticas públicas, la necesidad de estructuración normativa de los sistemas de enseñanza y, por supuesto, de funciones especializadas de carácter técnico para que estos procesos fueran bien desarrollados. Así que los pedagogos serían estos profesionales dirigidos al proceso de administración burocrática del recién creado sistema de escuelas en Brasil. Pero los que deseasen una formación que también les permitieran impartir clases, podrían hacerlo con una adición de un año a su formación de bacharel en pedagogía con estudios en didáctica. Así que los pedagogos podían ser, como tal, pedagogos y maestros de alguna cosa. Y esta formación vaga, residual y, por supuesto, muy incipiente, para no decir insólita, se justificaba en términos históricos por la demanda de formación de profesores en Brasil, que se encontró presionada, una demanda represada hasta los años de 2010, cuando el proceso de ampliación del acceso a las licenciaturas empezó, aunque por medio de los cursos en la modalidad a distancia, lo que es hoy para nosotros en Brasil un gran problema, conforme los datos nos van a señalar en la secuencia. Entonces, lo que quiero señalar es que en este primer momento el grado tiene esta formación dual de 3 años de estudios generalistas y más un año de estudios didácticos involucrados en las prácticas de enseñanza. Bueno, en 1962 tenemos el segundo marco curricular. Y aquí las críticas a la configuración formativa del curso ya empiezan a ganar más expresión política y académica, porque los bacharéis en pedagogía no han podido insertarse profesionalmente en estos puestos de trabajo, porque el proceso de estructuración del sistema escolar en Brasil no se sucedió. Todavía en este momento no se sucedió. No se puede decir que hay un sistema público de educación en Brasil, porque, según Saviani, que es uno de nuestros autores más referentes en política educacional, nos faltan mecanismos que son fundamentalmente caracterizadores para este tipo de estructura de administración sistémica. Pero el dato de contexto histórico que tenemos, más allá de si las escuelas hoy se estructuran o no en un sistema público de educación en país, es que poquísimos pedagogos trabajaban como pedagogos, porque la demanda de inserción de profesores y profesoras maestros
en las escuelas hizo con que los pedagogos que, aunque no hayan hecho la formación en didáctica, por poseer una formación en nivel superior, lo que para gran parte de la población brasileña no era una realidad, tenían un repertorio académico que les legitimaba a trabajar como docentes en la escuela. Entonces, tuvimos un desvío de actuación profesional ya en nuestra origen como formación en Brasil. En los 62, esto desvío, que ya estaba muy problematizado a la época, hizo con que un parecer, el parecer 251 del Consejo Federal de Educación, abandonase el esquema 3+1 y redefiniese el grado de pedagogía no más como o bachillerato o licenciatura, sino como una licenciatura. O sea, no habría la figura del pedagogo licenciado y la figura del pedagogo bachillerato, sino el pedagogo unitario. Y un logro que esta resolución alcanzó fue definir en términos nacionales cuando las carreras tenían una configuración curricular mucho diversificada y sujeta a comprensiones que se explicaban únicamente por las personas que estaban a frente de la gestión de las carreras en las instituciones, la inserción de 5 materias obligatorias que todas las carreras o todos los currículums o los planes de estudios mejor tenían que contemplar. Psicología de la educación, sociología general y de la educación, historia de la educación, filosofía de la educación y la educación escolar, administración escolar. ¿Qué quiero señalar? Es que cuando la pedagogía no existía como una carrera en Brasil, ella era estudiada como una asignatura en la formación de los normalistas. ¿Se acuerdan? Cuando me refería a las escuelas normales que fueron creadas en los finales del siglo XIX con una asignatura básica de formación en pedagogía. Bueno, cuando la pedagogía asume un proyecto de formación dejando las escuelas normales cada vez más apequeñadas en su función formativa, porque la pedagogía va a ser destacando como el ámbito donde la ciencia se hace presente para fundamentar la formación de un educador que tiene conciencia de la complejidad de su trabajo. Mientras tanto, la formación en las escuelas normales se dedicarían a una protoforma de recursos, de conocimientos básicos para la actuación junto a los niños en las escuelas elementares o la escuela parvularia. Pero esto lo hizo la pedagogía sin mirar a sí misma, porque desde luego la asignatura de pedagogía en el grado de pedagogía no se sustentó y fue excluida en 1962. Luego, en 1969, tenemos el tercer marco curricular. Y aquí nuestra condición de crítica gana más complejidad. En 1968 entra en vigor la ley de la reforma universitaria que sometió todas las carreras superiores a la tendencia tecnicista impuesta por la dictadura militar que empezó en Brasil en 1964. Fue el régimen dictatorial más longínquo
en América Latina. Y esto tuvo consecuencias importantes para la formación en pedagogía, como vamos a ver. Este modelo consideró que los aspectos formativos del profesional de la educación podrían ser reunidos bajo la titulación general de grado de pedagogía, organizados en dos partes. Una primera parte con una formación general y la segunda parte con una formación de capacitación en el modelo de habilitaciones. Y estas habilitaciones serían en orientación educativa, administración escolar, supervisión escolar, inspección escolar y enseñanza de las asignaturas pedagógicas en la formación pedagógica en nivel medio, el antiguo normal. O sea, son 5 habilitaciones originales en el grado de pedagogía que luego se transforman en 4, porque esta de la enseñanza en la escuela, en el magisterio, se torna común, por tanto, a la formación básica de pedagogía y se puede ejercer por cualquier habilitado en otra área. Yo, por ejemplo, como hice el curso de pedagogía antes de la reforma de 2006, tengo mi habilitación profesional para la orientación educativa. El problema fue que entre 1968 a 2006, el país vivió un proceso muy efervescente de cambios culturales y políticos y económicos, como otras partes del mundo. Por supuesto, Colombia, Argentina y México también. Pero, ¿qué sucedió con la pedagogía? Quiero quiero hacer una parte para contarles una historia sobre entidades académicas que fueron creadas en los años 80 y que representaron en un momento donde salíamos de la dictadura para el gobierno democrático, con una perspectiva de reconstrucción de las bases políticas del país y, por supuesto, de reposicionamiento de las concepciones de ciudadanía, de Estado, de política. Estos fueron cuestiones que orbitaron muy fuertemente una ambiencia institucional en los últimos años de la década de 80, cuando tuvimos la afirmación o la homologación de la Constitución de 1988. Entonces, en este proceso, donde los movimientos sociales estaban ganando las calles con pautas o reivindicaciones de derechos sociales, cuando entidades académicas también se organizaban para derivar estas mismas pautas o reivindicaciones para la universidad, en la perspectiva de movilizar la ciencia de encuentro a las necesidades civilizatorias de una sociedad que mira la universidad como un espacio de producción crítica para el enfrentamiento a la barbarie. Entonces, muchos intelectuales van a acercarse de referenciales del campo crítico de la educación. Y acá tenemos la influencia muy expresiva de la teoría marxista como una primera onda
de fundamentación de la investigación educativa que se genera en Brasil con la creación de los programas de posgrado, no en pedagogía, sino en educación, lo que sucedió en el final de la década 70 y a lo largo del 80. Este referencial marxista fue una herramienta muy potente para la problematización de cómo la estructura de división de clases en esta sociedad desigual se reflectía en muchos aspectos en la propia vida escolar. Y uno de estos aspectos, los profesores licenciados destacaban como siendo la actuación de los pedagogos. Porque los pedagogos formados en el modelo de las habilitaciones, donde yo, por ser orientador, trabajaría solamente con los estudiantes. Yo, supervisor, solamente con los profesores. Yo, administrador, solamente con la burocracia institucional. Yo, inspector, solamente con las cuestiones de disciplinarización. Esta forma de concepción de la institución y de la organización escolar fue vista por los profesores como un espectro de división técnica del trabajo pedagógico entre quien piensa y quien hace. De modo que quien piensa sería representado por el pedagogo, que tenía el poder burocrático de ejercer el dominio, y quien hace el profesor, que bajo el dominio del pedagogo institucionalizado por las características de estas funciones o habilitaciones, tenía que hacer lo que le mandaban. Claro que la complejidad de las prácticas superan las narrativas y tenemos que reconocer que hay versiones de la historia que se anclan en visiones corporativistas del funcionamiento de las instituciones. Así que, de modo particular, una asociación que se llama Asociación Nacional de Formación para la Formación de los Profesionales de la Educación, de sigla ANFOPE, con la E en el final, que es una de nuestras asociaciones más fuertes y que tienen en su configuración muchísimos profesores licenciados, van en el final del año 80 impactar la discusión del grado de pedagogía en Brasil con una propuesta que el pedagogo no debe ser otra cosa que no un profesor, y que la existencia misma de un profesional en la escuela que no sea profesor es un afronte o una confrontación o una negación al estatus del profesor como intelectual. Esta es una proposición que se fundamenta en una tesis gramsciana de base marxista, de que la base, los hechos son anteriores a la ciencia y que por lo tanto la actividad humana es base para cualquier proceso de sistematización de conocimiento que se haga sobre ella. Sobre esto no tengo frontalmente cualquier contradicción, pero el problema está en cómo el argumento se desdobra. Es que la docencia
que no sé cómo se traducen en vuestros contextos, más acá en Brasil tiene el sentido sinonímico a enseñanza, que la docencia, por lo tanto, sería la práctica celular, o sea, la práctica primera en educación que sirve para identificar todas las otras. Y que si la formación de este docente está bien fundamentada, él puede ser un buen pedagogo. Porque la formación docente le proporcionaría una experiencia en términos de inserción escolar que tras los movimientos de sistematización le proporcionaría comprender mejor lo que en nuestra formación históricamente configurada nosotros estudiamos desde una mirada más teórico hacia la práctica y no al revés. Aunque cuando se proponga la docencia como base, no se asegure que este proceso de sistematización de la pedagogía desde la práctica esté sucediendo, porque esto solo puede suceder bajo un proceso de investigación contextual con herramientas epistémicas que todavía no tenemos clareza de qué son, o no estamos como pedagogos aprendiendo a manejarlas en nuestra formación inicial o continuada, porque la investigación pedagógica, que es el medio sincrético, o que es el medio para sintetizar estas distintas o estas posibles conexiones entre teoría y práctica, es un punto ceniza en nuestra producción teórica. No tenemos muy pocos estudios sobre investigación pedagógica, muy pocos manuales, muy poca tradición formativa orientada para este proceso, por lo menos en Brasil. Así que este es un punto importante en nuestra historia. Cuando esta asociación ANFOPE plantea esta proposición de la docencia como base y logra una adhesión fuerte de las facultades de educación Brasil afuera, que empiezan a reformular sus planes de estudios, excluyendo los contenidos que antes tenían una asociación con la formación de los especialistas, de los pedagogos habilitados para las prácticas especializadas de organización escolar, para centralizarse exclusivamente o más fuertemente en la formación de maestros y maestras para la educación parvularia, que llamamos acá educación infantil, y para la educación de personas y para la educación elemental. Bueno, entonces esta es la configuración hoy del grado de pedagogía. Tenemos como marco curricular este documento, que es traduciendo para español, lineamientos curriculares nacionales, una resolución número 1 de 2006, que contiene 15 artículos orientando la formación de la profesional de la pedagogía, indicando en su artículo 4, que el grado se vuelta a la formación para actuación de profesores en los espacios de educación infantil en los años iniciales de la enseñanza elemental, en la formación integrada en la enseñanza media, en la modalidad normal, en la formación profesional en la área de servicios y apoyo escolar, y en otros ámbitos en los que los conocimientos pedagógicos sean necesarios.
El panorama en términos cuantitativos es un tanto asustador, pero quiero, antes de abrir para una conversación más amplia, traerles un poco de este panorama bajo algunos datos, porque podemos caracterizar de los perfiles de grados de pedagogía en Brasil de distintas matices, pero quiero hacer un recorte muy general para que vean cómo pensar la cuestión teórica con un problema referente a un curso, a una carrera que tiene una configuración tan típica como esta, que está presente en todas las partes del país, es un desafío aún más complejo. Los últimos datos que tenemos son de 2022, cuando el Censo de la Educación Superior, referente al año 2020, nos dice que el grado de pedagogía en Brasil es el primer grado en número de matrículas de todos los grados de educación superior en nuestro país, con el número de 816.314 matrículas activas en aquel año. Es muy probable que este número haya aumentado en los últimos años con el proceso de ampliación del acceso por medios de educación a distancia. Y aquí se puede ver que gran parte de esta formación está condensada en instituciones aquí públicas, porém, los grados a distancia, el número de grados, perdón, es más grande en las instituciones públicas y son cursos presenciales, pero el número más fuerte de matrículas está en las instituciones, en los cursos a distancia, aunque sean cursos sean menos cursos, porque tienen un sistema de oferta por polos que hacen con que la capilaridad de oferta sea más amplia. Y antes que podamos discutir, quiero terminar esta presentación inicial con una frase de Jean Rousseau, con lo que he dialogado en algún momento en esta ponencia, en nuestra clase, que dice en un libro que fue publicado en Brasil con este título, Manifesto a favor de los pedagogos, que hay una multitud de personas bien intencionadas para pensar la pedagogía fuera de sí misma, mas mucho pocas para aceptar que el pedagogo piensa y se piensa. Ahora, el pedagogo es un intelectual, desenvuelve ideas en relación a sus propios actos, produce finalidades ligadas a los actos. De cierta manera, el pedagogo recusa el especialista, reconoce el profesional y practica el intelectual. Y esta complejidad de una pedagogía que se construye en relaciones multidimensionales entre teorías y prácticas, siempre ancladas en contextos, se refleja en la posibilidad de actuación de los pedagogos como profesionales de mediación para desarrollo humano en distintos escenarios de prácticas profesionales. Vivimos en Brasil en los últimos 15 años un movimiento de renovación de los ámbitos profesionales con la creación de nuevos puestos que claramente responde a necesidades sociales de dinamización de las oportunidades de enseñar y de aprender para la participación social activa en un mundo que cambia
con mucha incertidumbre. O sea, el derecho a la educación, como nos propone el último relatorio de la UNESCO sobre un nuevo contrato social para la educación, creo que este es el nuevo, es la denominación en español, tiene a ver con el derecho a participar. Los cambios que caracterizan nuestra época generan la necesidad de apropiación constante de una vida que no se explica con conocimientos que uno lleva en una bolsa por haber colectado en la escuela, pero que se renovan, que se amplían, que se reconectan en redes epistémicas bajo distintos intereses a lo largo de la vida. Así que la pedagogía es un saber intérprete de este mundo que necesita tener sus lógicas educativas comprendidas, explicitadas, para entonces la intervención pedagógica suceder como una posibilidad de reorientación de estas lógicas educativas para una dirección que atenda a un objetivo de desarrollo integral, de formación para el ejercicio de la ciudadanía pluralista, para las prácticas comunitarias, para la formación del senso crítico tan necesario cuando nos vemos tan cercados de informaciones que nos llegan de todos los lados, pero sin muchas veces las funciones de leerlas y tornarlas inteligibles. Así que cuando la pedagogía se vincula a la escuela en el siglo XVII en Francia, las circunstancias históricas fueran muy plausibles para que esto lo sucediera. La escuela era una institución extrañada en términos de conocimientos técnico-normativos que pudieran ordenar un tipo de experiencia de orden intergeneracional que para suceder necesitaba un tipo de mediación específica. Entonces la pedagogía se apropia de esta finalidad como suya. Y ahora las fuerzas sociales que nos hacen caminar por otros espacios, aunque estemos en la escuela, también son legítimas. Son fuerzas contradictorias, son ambivalentes, son fuerzas que nos permiten comprender las contradicciones propias de la sociedad capitalista y sus formas de manifestación ultraconservadoras, pero que nos posibilitan disputar en los distintos espacios donde estamos lógicas educativas. ¿Qué aspectos formativos son capaces de influir en las personas para activar sus capacidades, sus pensamientos y con esto llevarlas a actuar en una determinada dirección o en otra? Así que yo tengo dirigido tesis de maestría o doctorado sobre actuación de pedagogos en el sistema judiciario, en el sistema prisional, en la asistencia social, en los hospitales, en las prácticas escolares, en las instituciones universitarias. Y esto es una evidencia de que existe un movimiento de construcción de una pedagogía, que los grados de pedagogía no están a ver o no están sensibles a curricularizar, porque los saberes que orbitan en la formación en pedagogía son saberes muchas veces de una
tradición de pedagogía muy centrada en una figura del niño, en una institución que es la escuela y en un tipo de conocimiento que es el conocimiento disciplinario que forma la tradición curricular de la escuela de educación básica como la conocemos en todas partes del mundo. Pero hay que insistir en la necesidad de revitalizar la pedagogía y estas experiencias son potentes generadoras de conceptos, de herramientas teóricas que pueden solidificar la construcción que estamos haciendo de los referentes para la investigación pedagógica, para la teoría y la investigación pedagógica como bases de nuestro campo. Bueno, creo que incluso he hablado un poco más de lo que he proyectado, pero vamos, como primera clase no es nada más que una invitación para lo que vamos a hablar a lo largo de estos encuentros. En las próximas clases un poco más a partir de recursos históricos que nos acercarán de autores, de pensadores que fueran similares, a ver qué palabra puedo usar en español, que fueran basilares en las tradiciones pedagógicas para entender de qué modo el problema de la formación estructura la pedagogía como un saber y cuáles son los riesgos de que el debate sobre la educación o sobre pedagogía se procese fuera de una concepción de formación, lo que hoy tenemos como un dato también de contexto, porque las pedagogías, en el sentido plural, que se nombran de forma muy trivializada, no se conciben como teorías de o para la formación humana, que es lo que genuinamente implica o imprime sentido en la pedagogía. Pero vamos, esto todo nos dedicaremos a profundizar a lo largo de las próximas clases y me quedo ampliamente disponible para interactuarnos. Muchísimas gracias. Hasta aquí. A usted, profesor Leonardo, muchísimas gracias por su presentación, por su amplia presentación del panorama de la pedagogía y también, también como una profesión en Brasil. No en pocos aspectos nos parecemos, aunque nosotros como programas, como los dos programas en pedagogía de pregrado en el país, pues somos muy jóvenes. Creo que hemos estado siguiendo trayectorias similares. Bueno, no sé si de pronto quieren interactuar con el profesor Leonardo, levantar la mano y abrir los micrófonos o escribir sus preguntas o comentarios a través del chat para el profesor. Yo estoy aquí atenta para habilitarles el micrófono. No sé si hay alguien de Brasil que pueda también interactuar conmigo. Por aquí, algunas de mis estudiantes. Bueno, hay algunos materiales, incluso vídeos de nuestras actividades que pueden ejemplificar un poco más estos escenarios de prácticas que vamos a otra vez traer en el centro de la discusión en el último encuentro programado para nuestro curso. Pero
Se puede decir que en Brasil vivimos un movimiento de recomposición de los escenarios profesionales de pedagogía y en este movimiento un marco muy importante y de lo cual no puedo dejar de mencionar es la regulamentación de la profesión de pedagogo. En nuestro país, las profesiones son regulamentadas por leyes federales. Y la pedagogía, aunque sea una carrera de los años 30, no tiene su regulamentación propia, lo que tiene otras profesiones con las cuales interactuamos directamente en equipos interprofesionales, como psicología, trabajo social, y esta circunstancia nos genera muchísimos prejuicios y lagunas, desafíos, no solamente en términos de autoafirmación y reconocimiento simbólico, pero de inserción y desarrollo profesional. Nuestra red es, sí, Ah, no, sí, sí. tranquilo, puedes seguir, sino que hay dos manitos levantadas para... No, solamente iba a poner en el chat el enlace para quien desee conocer más informaciones sobre este proceso de regulamentación. Bueno, Mariana Les tiene comparto. la palabra y luego el profesor Pedro Cornejo. Mariana, puedes abrir el micrófono. No te escuchamos, Mariana. Bueno, mientras Mariana soluciona el tema de su audio, pero ahí tienes el micrófono abierto, Mariana. Estás con el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Si quieres, mientras va solucionando el tema del sonido, el profe Pedro va interviniendo. Sí. Profe Pedro. Sí, ahora esperaba, porque escuchaba, acá se escucha como entrecortado, parece que está hablando Mariana, pero no, por eso no quería interrumpir, porque se escuchaba como su voz entrecortada. Entiendo que es la de ella. Yo no la escucho. Bueno, disculpa Mariana, pregunto yo entonces. Profesor, hay estas cuestiones que usted ha venido planteando respecto a la configuración de la pedagogía, no solamente como campo, sino también como sistema de prácticas, de alguna manera, por lo menos en Argentina, lo que estoy reconociendo tiene que ver con cuestiones que están ligando o vinculando no solamente a la pedagogía como saber científico, sino a la educación como campo de prácticas. Y que también acá en nuestro país hay una discusión que se ha abierto desde el retorno a la democracia y que todavía no está saldada sobre si lo que hacemos los pedagogos que nos hemos formado en pedagogía, pero que no tenemos título de pedagogo, sino que tenemos título de profesores o licenciados en ciencias de la educación, y que estamos discutiendo qué hacemos en esta configuración tan compleja que tiene que ver con que si respondemos a la disciplina, a la ciencia pedagógica, o si respondemos a los estudios o a las investigaciones o problemáticas propias del campo de práctica llamado educación, de este campo de socialización, de este y de alguna manera eso está planteado abiertamente en Argentina. Y solamente una universidad, que encima no es una universidad nacional, es una universidad provincial, eh, ha vuelto a brindar un título de licenciados en pedagogía. Volvió a formar en la disciplina y no solo digamos, en el campo, como es el campo
de las ciencias de la educación. Esto, usted como lo está planteando, es como muy interesante el devenir de Brasil, porque también está poniendo en tensión y sobre todo también por algo me sumo a este curso, porque la idea de formación en Argentina es una idea, una noción, un sistema de prácticas también, que tiene dos grandes connotaciones. Y seguimos la línea que se ha instaurado en el país a partir de las aportaciones de la recientemente fallecida profesora Marta Souto de la UBA, con las ideas de la formación esencial y la formación acompañante. Y esto pone en tensión qué hacemos los pedagogos. Si estamos para realizar nuestro trabajo en formación esencial, en esta antigua idea de la formación docente, o si nos vamos a especializar en si nos vamos a especializar en esas características que nos brinda la formación acompañante. Esta que está que se va a dar a partir ya de una creación o de una constitución profesional de un sujeto que tiende a formarse a sí mismo. ¿A partir de qué? De instancias particulares, de las propias necesidades. Creo que estamos entrando en la parte más densa y más opaca de la cuestión. Gracias. Exactamente. Pues muy bien puesta, ¿no? La reflexión en muchos puntos me conecta al contexto brasileño, por supuesto, pero vamos, yo y mis compañeros de la red nacional tenemos la siguiente comprensión que no excluye otras comprensiones que coexisten y que se pueden sumar en esta tentativa de enfrentar un problema que es complejo y que por ser complejo nos pide una actitud sistemática de diálogo solidario, honesto, propositivo como campo. Yo siempre que soy invitado a hablar sobre pedagogía con compañeros de grado, de programas de posgrado, empiezo señalando que la complejidad del tema no puede ser una justificación para que nosotros no lo enfrentemos. Así que la pista inicial con la cual trabajo yo es la comprensión de que somos académicos y lo que identifica a nosotros académicamente es lo que hacemos con los conocimientos que se producen en este seno académico. Claro, con su pluralidad epistemológica constitutiva. No estoy aquí aludiendo a un sentido académico nomotético o normativo, arbitrario, como si estuviéramos de frente a un paradigma hermético de pedagogía, pero que se suponga un referencial conceptual teórico de pedagogía sistemático con lo cual se opere. Lo que no es común, vuelvo a decir, porque la palabra pedagogía es evocada sin sustancia conceptual, es lo que suele suceder. Entonces, lo que nos define es la propiedad, los procesos de conocimiento que generan formas de racionalizar que la academia nos enseña por medio de la formación inicial, por medio de la investigación, por medio de la formación posgraduada. O sea, la academia nos enseña a internalizar una forma de pensar sobre el mundo que se fundamenta en el territorio de los conocimientos que identifican las áreas donde nos insertamos nosotros en este proceso formativo que desarrollamos a lo largo del tiempo que estemos vinculados a la academia. A nosotros de la pedagogía
¿qué es el conocimiento que nos identifica? Bueno, el profesor Toriñán López, que es un pedagogo epistemólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, tiene una distinción interesante, que es la diferencia entre conocimiento del ámbito y ámbito del conocimiento. La educación que se referiste usted es un ámbito de conocimiento, por lo tanto, una parcela o una dimensión de la realidad que se expone a la posibilidad de inteligibilidad humana, o sea, de tornarse comprensible. La ciencia torna la educación comprensible y operable por medio de un tipo o de algunos tipos de conocimiento que pueden volverse a este ámbito de acción humana y que por lo tanto exige algún nivel de apropiación racional de sentido para ser operado. ¿Y qué conocimiento, por lo tanto, define lo que el humano intencionalmente en el campo de la ciencia opera en este ámbito? Es el conocimiento de la pedagogía, porque la pedagogía es la disciplina científica donde la preocupación con la relación teórico-práctica genera respuestas operativas para una tarea concreta, que es la tarea de educar, una tarea que uno decide hacer. O sea que el ámbito de la educación es un ámbito conocible y operable. Es conocible de distintos puntos de vista, es operable cuando este es operable científicamente, cuando estos puntos de vista son conectados según una intencionalidad formativa que coordina el proceso de articulación de estas distintas fuentes epistemológicas bajo una mirada pedagógica, o sea, de conexiones que establecen sentidos orientadores para la práctica, una práctica decidida que se genera, se concebe y se medía con condiciones prácticas específicas derivadas de opciones racionales. Entonces, lo que legitima la actuación profesional no es propiamente la existencia del ámbito. Porque mira, nosotros podemos estar en términos de educación en cualquier espacio donde las personas estén interactuando, porque la educación en el sentido lato es el tipo de relación de influencia que uno es capaz de establecer sobre el otro, transfiriéndole recursos que van que van a llevar a esta persona a determinadas formas de conducta y pensamiento. O sea, en términos generales, educación es un fenómeno que nos acompaña todo el tiempo a lo largo de toda la vida. La pedagogía no es de la orden natural de las cosas, ella existe como un saber que se inserta como una posibilidad de cambio en este ámbito de acción humana que es la educación. Pero no es el ámbito que nos identifica, sino el conocimiento del ámbito, sino el conocimiento pedagógico, porque en el ámbito educativo se insertan otros profesionales que no tienen expertise pedagógica, porque la expertise pedagógica viene de la disciplina, viene de la apropiación
de la forma de pensar sobre el ámbito, y la forma de pensar se estructura bajo las categorías teóricas intrínsecas al campo, las categorías que organizan el pensamiento. O sea, cuando es un poco lo que Herbart, que es el autor de nuestra tercera clase, decía en sus primeras líneas de pedagogía general, que la pedagogía debería servir como un instrumento para que el educador pueda construir su círculo visual, o sea, mirar hacia las cosas que interfieren en su trabajo a punto de manejarlas estratégicamente. Sin el conocimiento de la pedagogía, el profesional mira el campo de la educación y no ve el pedagógico, ve el educativo, puede ver el didáctico, ve el metodológico, el socioeducativo, el sociocultural, pero el pedagógico no existe naturalmente, necesita ser forjado bajo intencionalidades que movilizan conocimientos. Por lo tanto, el conocimiento de la disciplina es el elemento identificador de las prácticas. En esta línea es lo que tengo argumentado.